Como lo veníamos hablando durante el bloque anterior, de verdad que ha sido uno de esos días que uno disfruta desde temprano viendo tanto fútbol, ¿no? Hoy más temprano el partido que quizás a muchos en la tarde nos distrajo bastante era porque queríamos ver qué sucedía con John Aramburu y la Real Sociedad de San Sebastián en la Copa del Rey, partido de semifinal de ida, recordando que el Real Madrid había ganado 1-0 en Real Arena y obviamente manejaba el destino de su lado. Da un gran partido, tanto la Real Sociedad como el Real Madrid es un partido muy entretenido. Bueno, estamos hablando de un total de 8 goles en el partido, ¿no? Siempre la Real Sociedad complicando al Real Madrid porque tenía la necesidad, la urgencia de ganar el partido en condición de visitante. John Aramburu fue titular, dio buen partido. Más allá que en la estadística hay algunos números que rompen un poco con lo que estamos acostumbrados a ver a John Aramburu. A ver, es diferente evaluar a John Aramburu cuando lo vemos en la eliminatoria sudamericana enfrentando a Advíncula que como en el día de hoy que le ha tocado enfrentarse a Vinicius Junior. O sea, a ver, hay una diferencia entre Vinicius Junior y Advíncula, definitivamente, con muchos de los que ha tenido que enfrentar en la eliminatoria sudamericana. Sin embargo, frente a Vinicius Junior, John Aramburu siempre termina dando grandes partidos, ¿no? Quizá le costó un poco a la hora de la entrega. En la estadística creo que son 8 balones que pierde, que los recupera y los pierde, los entrega mal. Puede ser producto también del momento, de la presión, pero defensivamente estuvo muy correcto, muy correcto. Incluso ganó un duelo aéreo. Para la estatura de John Aramburu es algo importantísimo, ¿no? Si repasa uno los números del partido de John Aramburu, no son para nada malos. Hace un partido muy correcto en todas las líneas. Era entendible que enfrentarse al Real Madrid no iba a ser una tarea fácil para John Aramburu. Vinicius Junior termina siendo la figura del partido. Un Real Madrid donde te encuentras con jugadores como Vinicius Junior, como Mbappé, como el propio Jude Bellingham. O sea, es el trabajo defensivo para Aramburu y sus compañeros obviamente es bastante complicado, es bastante difícil. A ver, yo repasando aquí los números de John Aramburu, pases precisos estuvo rondando el 85%, bastante bien para él. En ataque poco pudo hacer, aunque sí, en más de una oportunidad se incorporó al ataque. Una de las cosas que uno ha ido viendo cómo va evolucionando de John Aramburu, ¿no? El subir un poco más por la banda, el asociarse también. En un equipo como la Real Sociedad tiene jugadores que te van llevando a eso. No sé, cuando vas a desdoblar y tienes enfrente como extremo por la derecha alguien como Take Kubo, se entiende que tienes que estar a la par de la capacidad que te va a mostrar el japonés para asociarse y te va a obligar a desdoblar. Y eso lo ha ido completando John Aramburu. Eso también es ganancia para él en lo personal, pero por supuesto para la selección venezolana. Repasando en otros números, bueno, en defensa, ganó en las 2 entradas que tuvo, despejó 3 balones que eran complicados, por cierto. Y está aquellos balones que perdió. Recibió 5, los balones que perdió que les mencionaba anteriormente. Bueno, John Aramburu sigue siendo ese perfil de jugador que está en desarrollo, que está en crecimiento, obviamente. John Aramburu, los últimos meses se le ha dado muy rápido su desarrollo, su crecimiento. La verdad que Aramburu ha tenido una explosión tremenda, Hoy es sustituido a los 79 minutos, juega casi los 80 minutos. Y es sustituido por el jugador al que era titular en esa posición, precisamente Traoré. Cuando Aramburu empieza a ganar minutos en la Real Sociedad y a entrar dentro de las convocatorias es por la lesión de Traoré. Y después allí él se va haciendo firme en la posición y alguno que otro partido los terminó alternando con Aritz Elustondo, pero el puesto de lateral derecho en la Real Sociedad lo ganó en cuestión de pocas semanas John Aramburu. Verlo hoy nuevamente enfrentándose a Vinicius Junior, al Real Madrid, hacerlo en el Bernabéu con la seriedad que exige ante un rival de ese tamaño es valiosísimo para un jugador que sigue creciendo y sigue en ascenso. En días pasados yo decía que John Aramburu para mí era el mejor lateral que tiene la actual eliminatoria. Quizá le sigue faltando mucho lo que yo quisiera que él pudiera manejar, que es llegar a raya de fondo, que es meter más centros, que es incorporarse muchas más veces al área. Pero John Aramburu es un lateral a la antigua. ¿Va a poder adquirir esos conocimientos y esas formas que uno le exige? Sí, seguramente lo va a hacer. Pero su característica principal es la de lateral de perfil defensivo, de subir, de apoyar, de tratar de culminar jugadas o de devolver balones al área cuando estos sean rechazados, pero no es el lateral típico carrilero
que te va a llegar a raya de fondo, que te va a meter un centro. Eso es algo que a él le está costando un poco más en hacerlo. Tiene la capacidad, creo que tiene el empuje, tiene el fuelle para hacerlo, además tiene la juventud, que creo que por ese lado es lo más importante. A final de cuentas, Real Madrid empató 4-4 en casa con la Real Sociedad, teniendo que ir a la largue, porque en los 90 minutos ganó la Real Sociedad 4-3. Lograron evadir los penales el Real Madrid cuando marca el gol del empate a 4, así que el Real Madrid estará ya en la final de la Copa del Rey, esperando por el que vaya a ser su rival, el rival que va a salir precisamente del partido entre Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Muy bien por John Aramburu, la verdad que sí. Ojalá esto sea el comienzo de otro salto más en su carrera y que le llegue una oportunidad para llegar a un equipo mejor, porque, a ver, si bien la Real Sociedad es un equipo que va a pelear en Europa y está permanentemente luchando en la parte, digamos, media hacia arriba de la tabla de clasificación en la Liga Española, también vale decir que yo creo que el talento de John Aramburu dentro de la Real Sociedad hoy no tiene competencia, y de fomentarle competencia fue que logró hacerse titular y logró desarrollarse y crecer más como futbolista. Tal vez en otro equipo pues pudiera ser hasta de mucho provecho para John Aramburu, porque le obligaría a crecer y a ser mejor todavía. Duélale al que le duela. Muy bien.